¿Saben qué mecanismo psicológico hace que tengamos una identidad personal? Es decir, que no olvidemos quiénes somos, cómo nos llamamos, dónde vivimos. ¿Sabían que el mismo mecanismo es responsable de que seamos capaces de sentir la presencia de alguien sin verlo? Quédense a descubrir esta función tan intrigante de nuestra mente. Hola a todos, bienvenidos una vez más a CuriosityCam, a esta sección PPT. Hoy les voy a estar explicando cómo funciona la memoria inmanente consciente, también llamada MIC. La MIC es experimentada conscientemente como background o fondo que confiere de significado a la experiencia actual. Según Popper, la MIC es una expresión del pasado que no está explícitamente en nuestra conciencia, pero influye en nuestras acciones, es decir, la influencia del pasado en el presente. Ahora vamos a ver cuáles son los fenómenos de la MIC. Nuestro primer fenómeno es entonces la traza de acciones inmediatas y anteriores, también llamado universo de retenciones, es decir, el eco conductual del recuerdo del recorrido que hicimos para llegar hasta donde estamos, es decir, la capacidad de recordar nuestro camino desde casa hasta la oficina. Luego tenemos el fenómeno de los objetos permanentes. Esto permite la sensación de existencia de algo por más que este algo esté fuera del campo perceptual. Por ejemplo, si yo veo un vaso y después dejo de verlo, sé que sigue existiendo. También tenemos los aspectos no perceptuales, que es la conciencia apenas advertida de objetos del mundo circundante que no percibimos en tiempo real, pero que forman parte del contexto. Por ejemplo, al observar esta escena puede que al principio solamente preste atención al perrito, pero luego cuando recupere este recuerdo voy a ser capaz de acordarme de los aspectos a los que no presté mucha atención y voy a recordar que hay un libro que decía qué es la inteligencia. Luego tenemos a la presencia implícita, que es la capacidad de atribuir una presencia a algo o a alguien que está fuera del campo perceptual, es decir, la capacidad de sentir presencias. Por ejemplo, si yo estoy en mi cuarto y hace más de 4 horas que no vi a mis padres, sé que estos siguen en el living. También tenemos el universo de pretensiones, que es la conservación de los ecos de lo inmediatamente vivido y de lo que pensamos hacer en un futuro inmediato. Por ejemplo, yo recuerdo que acabo de tomar agua y que cuando termine de decir lo que estoy diciendo voy a apretar el botón de pausa de la cámara. Y por último tenemos el fenómeno de identidad personal, que es la vivencia de ser uno mismo a través del tiempo, porque puede ser que hace unos años atrás yo lucía muy diferente y pensaba muy diferente. Sin embargo, sé que esta persona tan distinta sigue siendo yo. Ahora vamos a ver entonces cuáles son las propiedades de la memoria inmanente consciente. La MIC se origina en el almacén a largo plazo donde se proyecta sobre la conciencia. La MIC es dinámica, es decir, se presenta como un conjunto de recuerdos en la periferia de la conciencia como un trasfondo situacional de la experiencia personal. La MIC tiene una capacidad de almacenamiento con magnitud indeterminada. La MIC está ubicada en algún punto del continuo con los extremos de hipotético presente puro y de omnisciencia consciente némica. Y la MIC tiene compactación informativa, es decir, el espacio de almacenamiento es siempre el mismo, pero la información tiende a aumentar y por lo tanto a compactarse. La MIC suele confundirse con el preconsciente, ya que ambos no están presentes en la conciencia, pero tienen una posibilidad de acceso. Sin embargo, la diferencia es que la MIC es una huella némica actualizada en la conciencia y el preconsciente es una huella némica consciente que no está presente en el acto.
Ahora vamos a ver entonces las evidencias de la MIC, es decir, las situaciones en las que podemos presenciar implícitamente a la MIC. La primera evidencia es la metáfora del cine. A medida que transcurre la película, aumenta la saturación informativa por unidad de experiencia. Por lo tanto, quien inicia la película en la mitad no va a interpretar la misma historia que quien la está viendo desde el principio. Un buen ejemplo de esta evidencia es la historia de Hamlet de Shakespeare, ya que quien la inicie a mitad de camino no va a entender por qué el príncipe Hamlet mata al tan bondadoso rey y lo va a interpretar como si él fuese el personaje malo, pero quien está asistiendo desde el principio va a entender que quien realmente es el malo es el rey y no Hamlet. La segunda evidencia es la corriente de conciencia e identidad personal, es decir, que aunque la conciencia esté constantemente renovándose, yo sé que soy y poseo a mi yo precedente. Por ejemplo, mi yo precedente, que pensaba que Hamlet era el malo, ahora fue cambiado por un nuevo yo que piensa que Hamlet es el bueno, porque un amigo me contó el inicio de la película que yo no vi. Entonces yo sé que ese yo precedente, que pensaba que Hamlet era malo, sigue siendo el mismo yo que ahora piensa que Hamlet es bueno. Luego tenemos a la orientación de realidad generalizada, que es el entendimiento de que el organismo es el medio por el cual se interpreta y se percibe toda la realidad. También tenemos la noción de metasentimiento, que es la percatación simultánea de conocimientos que se presentan como sentimientos. Por ejemplo, sentir que hay alguien acompañándonos por más que no lo veamos. Y por último tenemos la extrañeza del despertar del viajero, que es la sensación de extrañeza que sentimos al despertarnos en un lugar extraño y que ocurre por un retardo de la carga de la MIC. Ahora vamos a describir un poco entonces MICs más específicas, empezando por las MICs oníricas. La MIC onírica es entonces la MIC de mi yo soñante, de mi yo en el sueño, y esta presenta 4 fenómenos diferentes. El primer fenómeno es el recuerdo de que algo ocurrió en el sueño y se conserva en esa conciencia presente. Por ejemplo, mi yo soñante está en un restaurante comiendo. Sin embargo, ese yo recuerda que antes de llegar a ese restaurante tomó un taxi. Por más que yo no haya visto eso explícitamente en el sueño, la MIC de mi yo soñante lo posee en su conciencia. Luego tenemos la conciencia de que algo ocurrió en el sueño, permaneció en la MIC, fue temporalmente olvidado y luego fue recordado. Por ejemplo, mi yo soñante está corriendo en un bosque y de repente recuerda que se le está haciendo tarde para una reunión que tiene con el presidente. Entonces sale de allí, toma su auto y va corriendo a la reunión. Luego tenemos el fenómeno de que un hecho pasado real se actualice en el sueño como un recuerdo. Por ejemplo, mi yo soñante está cocinando un asado y piensa en invitar a un amigo que en la vida real es vegetariano. Entonces mi yo soñante recuerda eso y corre a comprar vegetales para hacer una ensalada y así poder invitarlo a almorzar. Y por último tenemos la construcción de hechos que no suceden realmente en el sueño, pero se dan por supuestos. Por ejemplo, yo sueño que estoy corriendo y sé que estoy corriendo porque acabo de robar algo. Sin embargo, en mi sueño no aparece la escena de mi yo soñante robando algo. Y ahora vamos a hablar entonces de la MIC y el tiempo subjetivo. Para que exista un tiempo psicológico, el pasado debe ser conservado en la memoria y actualizado constantemente en la conciencia, lo cual es exactamente la función de la MIC. Por lo tanto, la MIC actúa como reloj mental interno, que acumula duraciones en la memoria a largo plazo a medida que transcurre el tiempo cronológico. Por lo tanto, la sensación temporal subjetiva es producida por las proyecciones de la MIC sobre la conciencia. Por lo tanto, sin MIC no existiría el tiempo subjetivo. Si les gustó el video, denle me gusta y no olviden suscribirse porque pronto tendremos muchísimo más contenido de psicología para todos.